En esta charla voy a hablar sobre el sistema de clasificación en ORC. La intención es explicar de forma sencilla cómo el sistema ORC obtiene las clasificaciones en las regatas. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el sistema ORC. También se podría traducir como Offshore Rating Congress o Asamblea de Clasificación Fuera Costa. Desde el comienzo de las regatas a vela se ha intentado crear sistemas de clasificación que puedan equiparar veleros de características y tamaños diferentes, de modo que todos tengan las mismas posibilidades de ganar. La clasificación debe reflejar, por tanto, la pericia de la tripulación, no la calidad del barco para regatear. Un sistema de clasificación ideal debe ser, en primer lugar, justo con todos los barcos, ya sean grandes o pequeños, cruceros o regateros, pesados o ligeros, etc. Debe ser transparente y de libre disposición. Debe tener reglas objetivas. Poder disponer de opciones simples que tengan precisión suficiente, aunque claro está, no pueden ser tan precisas como las opciones más complejas de clasificación. Fácil de usar y de entender. Y extendido universalmente, aunque se pueda administrar localmente por cada club, etc. El sistema ORC de calificación, clasificación o compensación, lo podemos ver de estas formas, está basado en la predicción de velocidad de los barcos. De modo que sabiendo la velocidad esperada a la que cada barco debe recorrer un rumbo determinado, podamos comparar unos con otros. Consta de tres elementos. En primer lugar, los procedimientos de medición. Para poder predecir la velocidad de los barcos a cada rumbo y cada intensidad de viento, hay que medir los barcos para saber sus diferencias y cómo afectan estas a la velocidad. Utiliza como procedimiento de medición el Sistema de Medición Internacional, IMS. A esas medidas se le aplica por los ingenieros de ORC un programa que predice las velocidades del barco. Es la auténtica joya del sistema ORC. Cualquier sistema de compensación debe ser preciso, porque si no, no sería justo. De la capacidad del programa de predecir de forma precisa la velocidad esperada de un velero depende que sea un buen programa o malo. El programa de predicción de velocidades ORC, que se va perfeccionando año tras año, demuestra tener gran precisión, por lo que este sistema de compensación se va imponiendo en todo el mundo. Por último, sabiendo las velocidades esperadas del barco obtenidas después de una medición exhaustiva, se le aplican unas fórmulas matemáticas a esas velocidades y los tiempos reales de la regata, para obtener los tiempos compensados, y así, de este modo, la clasificación. Para que el sistema cumpla con la transparencia que requiere un sistema de medición, a cada barco se le emite un certificado de medición, donde aparecen sus características de medición y la predicción de sus velocidades. Estos certificados se pueden obtener por cualquier competidor para examinar a sus rivales. El más completo es el ORC Internacional, antiguo IMS. Necesita medición completa del barco por un medidor en cuanto a carena, aparejo, velas, instalación propulsora, estabilidad, desplazamiento. Por todas estas medidas que hay que hacer, que algunas son caras, pues obtenerlo es más caro. Tiene una validez por 10 años, ya que la prueba de Scora, la de estabilidad, caduca a los 10 años y solo habría que renovarlo anualmente. Permite este certificado más caro obtener un rating mejor, porque las medidas son más exactas. Aquí se presentan las páginas de un certificado ORC internacional con mediciones de casco en la parte superior, opciones de calificación, y las polares, que son las compensaciones que hay que aplicar para obtener el tiempo compensado. En la segunda página
la estabilidad, el aparejo, instalación propulsora, área de las velas, inventario de medición. Y en la última página, el gráfico a escala del barco con las medidas y el inventario de velas. El certificado ORC Club, antiguo UIMS Club, no necesita medición, sino que utiliza los archivos de que dispone ORC con las características del barco. Se puede hacer algunas mediciones en vela, aparejo, palo, propulsión, con el fin de mejorar el rating, ya que de no hacerlo se utilizan las mediciones estándar más desfavorables. Las mediciones las hace un medidor. Al tener mediciones más sencillas, en caso de hacerse, que no es obligatorio, pues es más barato que el internacional. Y solo pagaríamos la renovación anual. No obstante, con él se puede competir con barcos ORC internacional, solo que al ser medidas menos precisas, como hemos dicho, el rating obtenido es más desfavorable que con el certificado internacional. Aquí tenemos la primera página de un certificado de rating ORC Club, donde aparece el gráfico del barco a escala con las mediciones. Luego, las opciones sencillas de clasificación, desde la más simple, que es el GPH. Después, abajo viene el Single Number. Y debajo el Triple Number. A un lado del cuadro aparece en sus dos modalidades Offshore en la izquierda e Inshore en la derecha. Esto se irá explicando posteriormente qué quiere decir. También opciones especiales como tripulación reducida, la opción de Sin Speed, que se puede utilizar cuando se usa el sistema GPH, el límite de velas a bordo, cuántas mayores, cuántas velas de proa, y las características del SPI, si es simétrico o su superficie bélica. Si nos fijamos en el certificado internacional, en la primera página viene lo mismo. En la segunda página aparecen las polares o velocidades esperadas del barco respecto al viento real para diferentes intensidades de viento y direcciones. Se presenta de dos maneras: en segundos por milla, en la parte de arriba, o en nudos, en la parte de abajo, que es como suelen venir las polares. Luego veremos que es lo mismo. Sistema de clasificaciones. Es el sistema mediante el que se determina el tiempo compensado de cada barco, que es el que cuenta para la clasificación, y por tanto el orden de llegada. Para ello se aplica una fórmula matemática que toma el tiempo realizado y un valor de compensación para cada barco. Esta compensación es la velocidad prevista para ese barco. La predicción de velocidad del barco para cada ángulo de viento y cada intensidad se puede ver en el certificado. ¿Cómo se expresa la velocidad en el certificado? Pues como hemos anticipado, la velocidad se puede expresar por la fórmula que todos sabemos. Velocidad es igual a espacio entre tiempo. Como ejemplo, en millas por hora. Millas, que es una medida de espacio, y hora, que es una medida de tiempo. Concretamente a esta unidad de velocidad le llamamos nudo. Así se expresa la velocidad esperada del barco en la parte inferior del cuadro que hemos visto antes. Se llama las polares del barco. Estas polares también se pueden expresar de otra manera más útil cuando vamos a hacer cálculos matemáticos con ellas. Y es como la inversa de la velocidad, o sea, el tiempo dividido entre el espacio. Ejemplo sería segundos entre millas. Segundos, que es una unidad de tiempo, entre millas, que es una unidad de espacio. Es lo que le llamamos segundos por milla. Así es como se expresa en el cuadro superior de las polares. Así es más fácil ver qué compensación hay que darle a un barco sobre otro y también realizar los cálculos.
Vamos a comprobar que ambos cuadros, el de arriba y el de abajo, son equivalentes, comparando dos casillas, una del cuadro superior y otra del cuadro inferior, correspondientes ambas a una velocidad de viento de 8 nudos, se ve en amarillo, y un ángulo de viento real de 52 grados, en verde. La del gráfico superior es 634,8 segundos por milla. Aquí lo vemos marcado, el 8 en amarillo, 52 grados, resultado 634,8 segundos por milla. Y la del cuadro inferior es 5,67 nudos. Lo marcamos aquí, el 8, 52, 5,67. Comprobamos que una es la inversa de la otra. Así calculamos la inversa de 634,8 segundos por milla dividiendo 1 entre 634,8. En la fórmula aparece expresado en horas, minutos, segundos para que nos dé nudos. Nos da 5,67 nudos, por tanto, comprobándose que ambas medidas expresan lo mismo. Para hacer los cálculos de clasificaciones se utiliza la primera tabla, aunque la segunda es muy útil para los que no tienen las polares de sus barcos. ¿Cómo se interpreta, por tanto, esta medida 634,8 de esta casilla en la tabla superior? Pues el barco con un viento de 8 nudos y 52 grados de ángulo de viento real debe recorrer una milla en 634,8 segundos. ¿Cómo se interpreta la medida de 5,67 nudos de la casilla que hemos encontrado en la tabla inferior? Pues si buscamos la velocidad para 8 nudos y 52 grados de ángulo de viento, en la tabla inferior nos pone 5,67, quiere decir que el barco en esas condiciones recorre 5,67 millas en una hora. Lo que viene a ser lo mismo que antes, pero expresado de forma distinta. Si comparamos dos barcos hipotéticos donde a 8 nudos de intensidad de viento y 52 grados de ángulo de viento real tienen en su certificado 660 el barco 1 y 770 el barco 2 en las polares, ¿qué quiere decir esto? Pues que el barco 1 es más rápido, ya que en esas condiciones hace una milla en 660 segundos, mientras que el otro barco, el 2, recorre una milla en más tiempo, 770 segundos, 110 segundos más. Por tanto, debe darle 110 segundos de ventaja a cada milla el barco 1 al barco 2. ¿Qué barco ganaría en este hipotético ejemplo para estos dos barcos? Vamos a poner un ejemplo en un recorrido de una milla con 8 nudos de viento y 52 grados de ángulo de viento real. El barco 1 tiene una predicción de 660 segundos por milla en su certificado y el barco 2 tiene 770 segundos por milla. El barco 1 es más rápido que el barco 2, tarda menos en hacer una milla. Ahora vemos que el recorrido, cuando hace la regata, el barco 1 lo realiza en 670 segundos y el barco 2 en 770 segundos. Llega antes el barco 1, ya que es más rápido, pero ¿quién gana? Pues en realidad gana el barco 2, que hace el recorrido en su tiempo, pese a tardar más que el otro. El barco 1 tarda menos que el 2, pero lo hace 10 segundos más lento de su tiempo previsto en el certificado. En esta representación del campo de esta regata hipotética, con 8 nudos de viento y ángulo de viento real de 52 grados y una milla de recorrido, que es la que hemos visto antes, el barco 1 con un rating para esas condiciones, extraído del certificado imaginario, hemos dicho que es 660 segundos por milla, y para el barco 2, 770 segundos por milla. Bien, pues empieza la regata y el barco 1 llega primero en tiempo real, tardando 670 segundos, y el barco 2 llega segundo, tardando 770 segundos. Pero gana el barco 2 al tener en cuenta la compensación, ya que ha hecho el recorrido en su tiempo previsto y el otro ha tardado 10 segundos más de su tiempo previsto, pese a ser más rápido en tiempo real.
Bueno, pues hay dos modos de interpretar esta ventaja de un barco sobre otro que refleja el certificado. Bien que el barco 1 tiene que darle 110 segundos cada milla recorrida, que es la diferencia entre 660 y 770 al barco 2, y de esta interpretación se deduce la fórmula time on distance, tiempo sobre distancia, para obtener el tiempo compensado. O bien que el barco 1 tiene que darle 110 segundos cada 660 segundos de regata al barco 2. Aquí está la diferencia. Y de aquí se deduce la fórmula time on time, tiempo sobre tiempo. Esto no es exactamente así, pero sirve para entender cómo funciona time on time. Esta ventaja de 110 segundos es debida a que el barco 1 es más rápido en esa proporción respecto al barco 2 y la ventaja que le da es exactamente lo que corre más que el otro. Ya hemos visto de modo intuitivo en el ejemplo anterior cómo funciona la compensación para ver quién gana. Ahora vamos a ver las fórmulas que se aplican para calcular el tiempo compensado, que es con el que se hace la clasificación. Se pueden usar dos fórmulas. Time on distance, tiempo sobre distancia, abreviado TOD. Aquí se calcula el tiempo compensado es igual al tiempo realizado menos el producto de TOD por la distancia, donde TOD es la compensación en segundos por milla, que es la que viene en las tablas del certificado, ya sea en la tabla general antes vista o en las tablas de opciones simples de clasificación. La segunda manera de obtener el tiempo compensado es con la fórmula time on time, donde el tiempo compensado es el tiempo realizado por TOT, donde TOT es la compensación a aplicar. En el certificado la podemos encontrar en las opciones simples de clasificación, o bien obtenerlo a partir de la compensación TOD de la siguiente manera. Aquí vemos la fórmula, tiempo compensado es igual a tiempo realizado por TOT, y cómo obtenemos TOT cuando no viene en el certificado, que es 600 entre TOD si la regata es costera, o 675 entre TOD si la regata es barlovento-sotavento. En el ejemplo anterior vamos a obtener el tiempo compensado con tiempo sobre distancia en primer lugar. Aplicamos la fórmula para el barco 1 y su tiempo realizado es 670 segundos. La compensación es 660 obtenida de la tabla a 8 nudos de viento y 52 grados de ángulo de viento aparente. Y el recorrido es una milla. Haciendo el cálculo, su tiempo compensado es 10 segundos. Para el barco 2, aplicando la misma fórmula, su tiempo realizado es 770 segundos. La compensación es 770 obtenida de su certificado a 8 nudos y 52 grados de ángulo de viento real. Y el recorrido de una milla. Su tiempo compensado nos sale 0 segundos. Pues vamos a ver de dónde viene cada cifra. En primer lugar, el tiempo realizado. Vemos en la fórmula cómo aparece el tiempo realizado del barco 1. El TOD, que es la compensación que aparece en el certificado, y la distancia. Para el barco 2 lo mismo, su tiempo realizado, donde lo ponemos en la fórmula, el TOD correspondiente a ese barco, y la milla, segundos por milla, que es una milla. De la regata, ¿cómo quedaría? Pues primero quedaría el barco 2 con tiempo compensado 0 segundos y un punto. Y segundo quedaría el barco 1, tiempo compensado 10 segundos y 2 puntos. Haciendo el cálculo aplicando la fórmula time on time, el tiempo compensado es el tiempo realizado por la compensación TOT, donde TOT es 600 entre TOD, porque es una costera. Si fuera barlovento-sotavento sería 675 entre TOD. Bueno, el tiempo empleado por el barco 1 es 670 y el TOT sería 600 entre 660, ya que en este caso sería una costera.
Aquí no hace falta saber la distancia, ya que las regatas cuanto más tiempo duran es porque hay más distancia y la compensación ya tiene en cuenta este efecto. El barco 1 haría el recorrido en 609 segundos. Aquí tenemos el tiempo realizado donde aparece la fórmula y la compensación TOT, que como la obtenemos de la tabla grande, pues tenemos que calcularla como 600 entre 660. Cuando se hace una opción simple ya viene en el certificado. Todo esto lo veremos más adelante con más detenimiento también. Para el barco 2, emplea 770 segundos y su compensación a aplicar sería 600 por ser costera entre 770, que es TOD, obtenido del certificado. El resultado sería tiempo compensado 600 segundos. Vemos aquí cómo aparece el tiempo realizado en la fórmula y el TOT a aplicar correspondiente al barco 2. La clasificación quedaría usando la fórmula time on time, primero el barco 2 con 0 horas, 10 minutos, 0 segundos y un punto, y segundo el barco 1 con 0 horas, 10 minutos y 9 segundos, obteniendo 2 puntos. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el uso de la fórmula time on time. Para cursos predefinidos como son costera y barlovento-sotavento, el valor de TOT lo da el certificado directamente. Otra consideración, cuando TOD es mayor de 675 en regatas barlovento-sotavento, también llamadas inshore, o 600 en regatas costeras, también llamadas offshore, el tiempo compensado es mayor del realizado. Y cuando el TOD es menor que 675 en regatas inshore o 600 en costeras, el tiempo compensado es menor que el realizado. Esto se deduce al aplicar la fórmula, ya que la fórmula es una multiplicación del tiempo realizado por el cociente 600 o 675 entre TOD. Si el cociente es mayor de 1, el resultado de esta multiplicación será mayor que el tiempo realizado por el que se multiplica. Y si es menor de 1, el resultado será menor que el tiempo realizado. Es decir, simplemente es por aplicar la fórmula. Otra consideración muy importante es que en regatas con poco viento favorece el TOT a los barcos más lentos con poco viento, lo cual lo hace más justo. En la parte segunda se explicará detenidamente. Otra consideración es que es difícil saber de cabeza con TOT qué tiempo tengo que hacer para superar otra embarcación. Lo puedo calcular, Si igualamos los tiempos compensados y despejamos, saldría que el tiempo realizado por el segundo debe ser igual al tiempo realizado por el primero por la compensación TOT del primero entre la compensación TOT del segundo. Hace falta, por tanto, una calculadora para saberlo a bordo. Aunque también podríamos llevar este coeficiente TOT1 entre TOT2 ya calculado de antemano con respecto a nuestro rival que más nos interese saber. Y entonces sería una multiplicación sencilla, pero hace falta calculadora. Con TOD, Time on Distance, es fácil calcular cuánto tiempo tiene que dar una embarcación a otra. ¿Por qué? Pues porque multiplico el tiempo que tiene que dar una a la otra por las millas del recorrido, y esa es la diferencia de tiempos realizados. Esta sería la fórmula. Se puede hacer de cabeza. El formato de presentación del tiempo compensado es distinto, como hemos visto. En TOD vemos en el ejemplo que el tiempo compensado es 10 minutos. En TOT el tiempo compensado es 10 minutos y un punto para el barco 2 y el barco 1 10 minutos y 9 segundos. Sin embargo, en TOD aparece primero el tiempo del primero 0 segundos y el del segundo es 10 segundos. Y esto es así porque son los resultados que salen al aplicar la fórmula en cada caso. Por tanto, no tenemos que ir al comité a preguntar si se ha aplicado TOT o TOD, ya se sabe por el modo de presentar los tiempos compensados. Como conclusión, podemos decir que estos mismos barcos 1 y 2 para distintas intensidades y ángulo de viento se pueden comportar de modo distinto. De aquí que se dice que un barco es ceñidor si es más rápido en ceñidas que en empopadas, o planeador es más rápido en empopadas que en ceñidas respecto a otros.
o bien que los barcos ligeros son más rápidos con vientos flojos que los barcos pesados. Vamos a ver cómo se ve este hecho reflejado en el certificado. Y lo vamos a hacer comparando el comportamiento con distintas intensidades de viento para un mismo rumbo. Vamos a verlo tomando como ejemplo dos certificados reales de dos barcos, A y B, y vamos a compararlos. En esta diapositiva, la tabla superior son las polares en segundos por milla del barco A, y la tabla inferior son las polares en segundos por milla del barco B. Vamos a ver cómo se comportan con viento flojo y con viento fuerte para un mismo rumbo de 52 grados de ángulo de viento real. A 6 nudos y 52 grados de ángulo de viento real, el barco A hace 749,1 segundos por milla. Lo vemos en la tabla superior. Y el barco B hace 788 segundos por milla en la tabla inferior. Por tanto, el barco A le tiene que dar 38,9 segundos por milla al barco B, que es la diferencia entre 749,1 y 788. Sin embargo, con viento fuerte de 16 nudos, que esto lo vemos en la parte derecha, la predicción para el barco A es recorrer una milla en 554,1 segundos, mientras que el barco B la puede recorrer en 489,9 segundos. En este caso el barco B es el que tiene que dar 64,2 segundos por milla al barco A. Todas las compensaciones de cada barco para distintas intensidades de viento para un mismo ángulo de 52 grados las señalo en un recuadro, porque las vamos a pasar a un gráfico, tanto del barco de arriba como del barco de abajo. Bueno, pues estos valores de la tabla que he puesto en el recuadro para cada barco los vamos a trazar en una curva llamada curva de rendimiento, que no es más que pasar los valores de la tabla a un gráfico donde en el eje de ordenadas, el vertical, estaría la compensación en segundos por milla y en el eje de abscisas, el horizontal, la intensidad del viento. Tomando la línea de 52 grados de cada barco y pasando los valores a la tabla y uniendo los puntos nos saldría esta representación gráfica. Vemos que estos barcos se comportan distintos según varía la intensidad del viento para 52 grados de ángulo. Con poco viento el barco B, el verde, es más lento y por tanto el barco A, el rojo, le tiene que dar tiempo. Conforme aumenta la intensidad, el barco B es más rápido y tiene que dar tiempo al barco A, por tanto. Esto es típico si comparamos barcos ligeros y pequeños con barcos grandes. Los patrones de barcos pesados se quejan en las regatas de club que sus barcos nunca ganan con vientos flojos, y los patrones de barcos ligeros con vientos fuertes tampoco ven recompensados sus esfuerzos en la clasificación. Y esto ocurre porque en las regatas de club se utiliza el sistema simplificado que no distingue según la intensidad del viento. Tiene fácil solución empleando el triple number que está disponible en ORC. También se comportan distinto cuando cambia la intensidad de viento para un ángulo de 150 grados, como vemos en la tabla. A 6 nudos, el barco A, su predicción de velocidad es 955 segundos por milla, y el barco B es 1094,5 segundos por milla, por lo que tiene que dar 138,5 segundos al barco B. Pero con 16 nudos el barco B le da 16,9 segundos al barco A, ya que su predicción de velocidad es 497,3 segundos por milla, mientras que el barco A tiene una predicción de 514,2 segundos por milla. Aquí lo vemos en la parte derecha, a 16 nudos y ángulo de 150. Si pasamos toda la línea, como hemos hecho antes, a un gráfico, la línea del cuadro correspondiente a 150 grados de ángulo de viento, observamos el siguiente gráfico. Con poco viento, el barco A tiene también que ceder tiempo al barco B, pero más que con un ángulo de 52 grados y poco viento. Del revés, con vientos fuertes, el barco B tiene que dar tiempo al barco A, pero menos que lo que tenía que darle con ángulo de 52 grados y vientos fuertes. Por tanto, vemos que con poco viento, barco A cede tiempo a barco B, y más cuanto más abierto es el rumbo.
A medida que aumenta el viento, el barco A cada vez cede menos a barco B, hasta que se invierte y barco B empieza a ser más rápido y cede tiempo a barco A. Con vientos fuertes, barco B cede a barco A, pero menos con rumbos más abiertos. Luego, por tanto, la conclusión de todo esto, si estos dos barcos compiten, depende del ángulo de viento real y de la intensidad de viento, cuál tiene que dar tiempo a otro. Por tanto, para hacer una compensación justa, habría que medir la intensidad y dirección de viento en cada tramo, para ver qué barco es más veloz en las condiciones de cada tramo, y aplicarle la compensación correspondiente a la fórmula para obtener el tiempo compensado de cada tramo. Esto es lo que pretende el sistema de clasificación llamado recorrido compuesto. Bueno, pues con esto termino la parte primera. En la parte segunda analizaremos el recorrido compuesto y las formas simples de clasificación.